Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a esperar algunos segundos para que todos se puedan conectar. Vamos a empezar muy puntuales, de manera que todos puedan escuchar la presentación desde el inicio. Bueno, veo que aquí ya se están uniendo bastantes y con bastante rapidez, así que me parto presentando. Yo soy Víctor Fener, soy socio de consultoría tributaria en EY. Sean súper bienvenidos a este webcast que hemos preparado con varias organizaciones, Emprende tu Mente, Endeavor, Startup Chile, y que se refiere, vamos a conversar hoy día, y tenemos también un panel muy destacado para poder conversar algunas ideas, sobre expansión e internacionalización de startups. La verdad es que quienes vamos a hacer la exposición somos mi socio Nicolás Brancoli, a quien van a conocer en algunos minutos, y yo, y ambos somos especialistas tributarios. Vamos a tomar el factor tributario, básicamente porque, como ustedes, emprendedores y también gente que ha trabajado probablemente con muchos emprendedores, saben que el momento para expandirse, internacionalizarse, no es un momento que esté fijo en el calendario ni que haya factores objetivos para atender. Lo que vamos a buscar en este webcast, en esta conversación, es indagar acerca de cuáles son los grandes temas, las grandes preguntas que hay que hacerse de frente a una internacionalización, una expansión. Vamos a ver que nunca es demasiado pronto para hacerse esas preguntas y vamos a ver cómo, tomando como ejemplo el caso tributario, finalmente esas preguntas y esos temas de conversación van a confluir a ser en las mismas preguntas que son necesarias que todos ustedes se hagan a la hora de pensar en un futuro no demasiado lejano en el tema de la internacionalización. Porque vamos a ver que si esto no se planifica y nos encontramos a boca de jarro con la necesidad de expandir las fronteras, puede ser tremendamente costoso, tremendamente engorroso. Así que hay disponible una sección de preguntas para que los asistentes puedan ir por escrito planteando sus preguntas para que después las podamos responder con el panel. Luego de nuestra presentación vamos a tener a Patricio Mancilla, Paula Loyola y Nicolás Yacl. Nicolás es de Sumeria, una tremenda startup que ya ha expandido fronteras. Patricio de Retail Compass y Paula Loyola es una de las directoras de Emprende tu Mente. Así que es un panel de lujo para que vayamos comentando los temas. Entonces, denme un segundo simplemente para empezar a compartir acá la presentación. Bien, ahí me imagino que todos la están viendo. Y déjenme solamente, ahí está. Bueno, simplemente para ir viendo algunas cifras que a lo mejor todos ustedes ya conocen. El fenómeno startup está creciendo a niveles vertiginosos. Aquí hay solamente algunas cifras, en el sentido de que todas las startups que están siendo exitosas en algún momento van a tener que pensar en un proceso de internacionalización con todo lo que es las tecnologías digitales. Obviamente es un proceso que puede llegar mucho antes de lo que antes pensábamos. Aquí tenemos algunos datos chilenos que muestran cuál fue la inversión el año pasado en la columna amarilla en Chile, según uno de los primeros informes que se ha hecho sobre el tema, 123 millones de dólares que se levantaron para startups solamente en Chile, que implica un 82,7% de incremento entre el 2016 y el 2019. Hubo 20 acuerdos en 2016 y 114 en 2019. Y en 2021 todavía no tenemos las cifras, pero va a haber una cifra histórica de financiamiento privado para nuevos proyectos de emprendimiento. El monto de los tickets hasta el 2019, el 90% era menos de $500.000, y en 2021 estamos viendo que va a haber un promedio cercano a los 2 millones de dólares, y ya el año pasado también tuvimos el primer exit por nada menos que $1.400 millones, que fue el de Corner Shop.
Y si miramos afuera, sobre todo en Estados Unidos, donde está todo, digamos, las startups que buscan internacionalizarse y buscar financiamiento afuera, necesariamente tienen que mirar a Estados Unidos. Fíjense lo que se trata de la adquisición SPAC, la Special Purpose Acquisition Company, es decir, compañías que se crean exclusivamente para su apertura en bolsa y de ahí, en el fondo, saltar un montón de burocracia para que, mediante una fusión, después las startups se puedan abrir a bolsa en Estados Unidos. El 2020 se levantaron 83.4 billones de dólares en SPACs. Y solo entre enero y marzo del 2021 ya iban 87.9 billones. O sea, para que vean, aprecien el orden de magnitud de cómo este es un ecosistema que está explotando. Y son oportunidades que están ahí para todas aquellas startups con suficiente innovación y que sean interesantes como para que haya inversionistas interesados en ellas. Y el venture funding en Latinoamérica, el 2021, a mediados, ya ha alcanzado los 9.3 billones de dólares, que corresponde a un 830% de aumento en los últimos 10 años, y de los 23 unicornios que existen, hay 6 en Latinoamérica que tienen menos de 12 meses. Y simplemente citando una encuesta que le hizo EY a la FinTech, el 53% de las FinTech que consultamos tienen pensado un exit para menos de 5 años y un 93% tienen pensado expandirse al exterior. O sea, este es un tema que a lo mejor a muchos ven lejanos todavía, ven como algo que es como el nivel 4 y ustedes están en el 1 a lo mejor, pero es algo que está pasando y va a pasar puede mucho antes de lo que se imagina. Y la idea de esta conversación es que tener una awareness acerca de qué es lo que hay que pensar, qué es lo que hay que conversar, cuáles son los grandes temas y tópicos que es importante tener sobre la mesa. ¿Y por qué el factor tributario? La primera cuestión, y para tener su atención, digamos, y por qué esto es algo importante y no es un tema que deberíamos dejarle al contador. La primera cuestión es si acaso, y la pregunta legítima, es si acaso esta conversión es prematura para una startup o una scale. Varios con los cuales, emprendedores con los que yo he conversado me dicen, en general yo estoy preocupado ahora de vender el producto, de generar capital de trabajo, de llegar a fin de mes, y el tema tributario todavía no es algo que particularmente me quite el sueño. Sin embargo, les voy a dar 2 palabras y una cifra para que entiendan la importancia que esto puede llegar a tener. Las palabras son tasa efectiva, pensando en un aterrizaje en Estados Unidos. Si eso se hace sin cuidado, por lo bajo, y aquí estoy pensando solamente en distribución de utilidades, ni siquiera en un exit, en una venta, 51% de tasa efectiva. O sea, pensando que les va bien, en el muy corto plazo, entre el fisco norteamericano y el chileno se pueden llevar un 51% de sus utilidades si esto no se planifica bien. Y si ya hablamos de exit, esto puede llegar hasta incluso un 70%. Y lo peor todavía, ya vamos a ver algunos ejemplos con Nicolás, esto puede ser sobre aumentos de valor no realizados, o sea, puede ser sobre plata que ni siquiera han recibido. Lo cual hace que sea bastante crítico el hecho de que esta conversación se tenga que tener. Entonces, ¿cuáles son algunas razones de por qué es importante esta conversación? Primero, en el caso de los inversionistas, algunos les van a exigir determinadas estructuras, que no siempre son las más eficientes para Chile. Por ejemplo, lo más eficiente para Chile. Hay una carga tributaria excesiva, como les decía. Muchos países no tienen tratado de doble tributación con Chile. Y como les decía, en el caso de Estados Unidos, solo pensando en distribución futura de utilidades, la carga tributaria puede ser de 51%. Hay un tema de elusión versus legítima eficiencia, en el sentido que muchos piensan que la planificación tributaria es un tema casi de el borde de lo delictual, digamos, pero de esto no se trata de pagar menos impuestos, se trata de que no sean excesivos. Pero para que eso sea así y la carga tributaria sea razonable, la estructura tiene que ser consistente con el modelo de negocios y su realidad económica. Hay problemas para los fundadores. Si el negocio se instala en otro país sin precaución, los fundadores podrían ser considerados residentes fiscales en dicho país. ¿Qué pasa con el patrimonio personal de los fundadores? ¿O qué pasa con los ejecutivos clave cuando se le dan, por ejemplo, stock options en Estados Unidos? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Y por supuesto, el exit. Siempre está la posibilidad de vender o de salir del negocio. Ya vimos a Corner Shop el año pasado. Y las regulaciones suelen aplicar impuestos altos a la ganancia de capital. Vamos a ver ejemplos súper concretos, espeluznantes, digamos, para que ustedes lo puedan ver y planificarlo. Y es fundamental que la estructura tenga flexibilidad para planificar un exit. Y ahí están una serie de oportunidades que además una adecuada planificación con tiempo les puede proporcionar.
gestión de riesgo regional, estrategia de salida, flujo de caja, incentivos fiscales, tratados de doble tributación, protección patrimonial y optimización de políticas de distribución de utilidades. Algunas cosas de cultura general sobre impuestos internacionales muy rápido y que hay que tener siempre presente. Es primero que cada país grava tanto las utilidades de las empresas y asimismo la remisión de estas al extranjero. En general hay una tributación en dos niveles, impuesto corporativo, impuestos de retención, y existen normas de tratado que permiten que esos impuestos que se pagaron afuera se puedan usar en el país de recepción. Cuando no hay ese tratado hay normas unilaterales, pero que no siempre son tan abiertas, no siempre se expanden tanto como las normas de tratado, y tienen varias limitaciones. Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de ver cualquier flujo de caja que entra y sale desde Chile. Hay normas internacionales antiabuso, donde básicamente digamos, los cánones son, primero, que las operaciones intergrupo tienen que hacerse arm's length, esto quiere decir como si se pactaran con terceros, y la estructura corporativa tiene que ser consistente con la lógica del negocio, por lo tanto improvisar puede ser tremendamente caro. Es complejo hoy, pero será más complejo mañana. La estructura corporativa tiene que pensarse según los grados de madurez del negocio, y el problema es que si esperamos demasiado, hay estructuras que se vuelven demasiado pesadas, que tienen compromisos contractuales, que tienen covenants con bancos, que tienen préstamos convertibles en acciones con terceros. Y cuando eso ya está instalado, pasar o planificar o modificar puede ser extremadamente caro. Entonces, la pregunta siempre es si es importante una adecuada estructuración con miras a la expansión. A lo menos sentarse a pensarlo ahí. Entonces, todo se explica mejor con ejemplos, y aquí después con Nicolás vamos a revisar algunos casos en donde una estructura que se puede ver súper simple, como la que ustedes ven ahí, donde hay dos fundadores que fundan valga la redundancia, una operativa en Chile y después empiezan a expandirse lentamente en Latinoamérica. Una pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué de eso podríamos llegar a algo que ustedes ven ahí? Que se ve súper enredado, se ve como si fuera casi ingeniería de otro planeta, pero vamos a ver que es algo que deberíamos estar pensando rápidamente porque, como les dije al principio, hay algunos ejemplos espeluznantes de qué pasa si esto no se hace y no se planifica bien. La idea es que no es, por supuesto, revisar todo esto en detalle, pero sí, como decía al principio, identifiquemos cuáles son las preguntas que hay que hacer, ¿sí? Porque esto es importante conversarlo ya y no esperar a que nos caiga encima. Dicho sea de paso, esa estructura a la derecha que ustedes ven está pensada para que llegue un socio, un inversionista por el lado de Estados Unidos, que digamos es donde en general la mayoría de los emprendimientos va a querer ir a buscar si quieren realmente crecer de forma potente. La explicación técnica en realidad es chino mandarín. No la vamos a revisar acá, pero lo que sí nos interesa es revisar las razones de fondo y entender cuál es la problemática en concreto para poder tomar acción. Voy a dejarlos ahora con mi socio Nicolás Brancoli para que vayamos un poquito a los ejemplos. Muchas gracias, Víctor. Ahora, como decía Víctor, vamos a entrar un poco más al detalle de la explicación de este chino mandarín que comentaba Víctor. Algunos puntos van a sonar un poco extraños, confusos, pero la idea es dejarle en el radar algunos conceptos para que puedan ir profundizando, internalizando un poco estas temáticas. Pero, insisto, pueden sonar algunos un poco complejos porque el mundo de los impuestos, sobre todo si tenemos varias jurisdicciones entre medio, puede y es un poco enredado. O sea, así de simple. Entonces, lo que está mostrando Víctor ahora es un ejemplo, una estructura típica de una startup en etapa de crecimiento, donde tenemos los fundadores arriba, ¿cierto?, quienes tienen su compañía en Chile y han estado abriendo oficinas, sucursales, agencias, entidades propiamente tal, en distintos países. En este ejemplo se muestra Colombia. No siempre, un paréntesis aquí, no siempre es necesario abrir sucursales o entidades en otros países. Eso va a depender del negocio de que se trate, los requerimientos regulatorios del país respectivo, y también influyen en esta decisión las exigencias de los clientes, ¿ya? Pero para lo que estamos mostrando ahora, sumamos un momento que la startup tiene una compañía en Colombia donde le ha ido relativamente bien. Ahora, ¿qué pasa si los fundadores deciden vender su emprendimiento o bien aceptar a un inversionista y obtener un cash out de la estructura? ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, acá hay 3 impuestos posiblemente involucrados. Vamos al primero, al menos obvio. Si se transfieren las acciones de la compañía chilena, significa que estamos indirectamente moviendo acciones de una compañía colombiana.
Estos se llaman normas de transferencia indirecta. Las reglas dependen del país, Chile también las tiene, y la mayoría de los países en vías de desarrollo tiene estas normas. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, si el valor de las acciones que se están vendiendo de la compañía chilena, acordémonos de eso, si el valor de esa empresa proviene en un 20% o más de Colombia, de los activos colombianos, esa transferencia estaría grabada en Colombia con una tasa que podría llegar a un 31%. Y eso no es todo, eso es solo Colombia. Acuérdense que estamos vendiendo acciones de una compañía en Chile. Si se venden estas acciones de la compañía chilena, esto está sujeto a impuestos también en Chile. Primero, como decía Víctor, a un primer nivel con impuesto corporativo, es decir, en el caso de Chile con un impuesto de primera categoría de un 27%. Sabemos que algunos los quieren subir, otros bajar, pero hasta el día de hoy las tenemos al 27%. Luego, si esa liquidez proviene, que proviene de la venta de acciones, se reparte a los fundadores, hay que agregarle la tributación de global complementario, lo que podría llevar a la tasa de tributación en Chile completa a una tasa de 44,45%. En definitiva, una estructura con una tasa de 31% en Colombia y 44,45% en Chile por la renta, por la misma utilidad, es una brutalidad, una carga tributaria totalmente fuera de todo lo razonable, ¿cierto? Dale, Víctor, avancemos. La idea no es asustarlo ni mucho menos, pero transmitirle el mensaje que lo anterior no es ciencia ficción ni es algo que pueda ocurrir solo en casos de grandes transacciones, como la comentaba Víctor, por ejemplo, en OTCO. Puede ocurrir que emprendimientos hayan mostrado proyecciones importantes, por ejemplo, a inversionistas ángeles. Proyecciones donde, lógicamente, el valor de la compañía en estas pre-money evaluations es muchísimo más que cualquier tipo de parámetro o valor financiero al que uno pueda llegar. ¿Qué implica lo anterior? Implica que pueden existir valorizaciones formales a través de las cuales inversionistas valorizaron y aportaron en base a esa estimación al emprendimiento. Entonces, si quisiésemos nosotros de forma rápida migrar la estructura a una holding en otro país, por ejemplo Estados Unidos, como se muestra ahí en el dibujo, ¿por qué no puede haber ocurrido que un inversionista americano nos quiere invertir o está interesado en nuestro negocio? Y como sabemos, los inversionistas americanos en su gran mayoría no van a invertir en una compañía que no esté en Estados Unidos. Caimán podría ser una opción, pero es una opción para ellos. Ahí algo comentó Víctor. La verdad, para nosotros, por una serie de razones, Caimán o los paraísos fiscales en general no nos funcionan. Entonces, lo que ocurre con esta estructura es que si se hace rápido y sin un plan adecuado, y créanme que hemos visto planes que están aconsejados por ahí en el mercado que son bastante recosos y que llenan de contingencia en distintos países esta estructura, podrían gatillarse los mismos impuestos de una venta a un tercero que vimos en la lámina anterior. Es decir, 31% en el caso de Colombia y este 27% en el caso de Chile. Y no he vendido nada, no he ganado ningún peso, y así impuesto interno y la DIAN colombiana en este caso, pueden tratar de ir a cobrar mi impuesto basado en esta valorización, en este valor de mercado que tengo declarado en esta valorización por la cual entró un tercero. Entonces es un tema que no es ciencia ficción, es un tema que puede ocurrir al día de hoy, y los riesgos y las contingencias están ahí a pesar de no haber vendido un tercero, ¿ya? ¿Cómo podemos resolver lo anterior? Vamos a la siguiente. Lo que se muestra a continuación es una estructura posible, ¿ya? Es la que comentaba Víctor antes. Hay muchas más y muchísimas variaciones dependiendo de lo que se busque. Aquí, por ejemplo, el inversionista en Estados Unidos entra aportando capital a una holdco americana que es dueña de todo el grupo, ya de las compañías chilenas y de las compañías latinoamericanas. Una pregunta importante y inicial que hay que hacerse es, ¿qué busco? ¿Eficiencia en el exit o en los dividendos? Si bien no son excluyentes, es importante la distinción, porque si uno busca una eficiencia en la salida, probablemente se tengan que sacrificar cierta eficiencia en el flujo de dividendos. Ya eso es importante. Muchas veces vemos en este mundo que los dividendos no son prioritarios y las fichas se apuestan al exit, pero vamos a subir en esta estructura que eso es así, que los fundadores viven de su sueldo en este caso y que pretenden seguir reinvirtiendo y quemando caja para crecer, entonces los dividendos no son prioritarios. Vamos viendo por parte. Primero, a nivel de los fundadores, como estamos mostrando ahí. Una pregunta importante para ellos es ¿dónde quieren estar? Me refiero a ellos como personas. En Chile, por ejemplo, o en otro país desarrollando nuevos negocios. Si esto último probablemente no sea conveniente tener sociedades en Chile siendo dueñas de la estructura.
La lógica debiera ser, si voy a estar residiendo en un país y vendo, pago en ese país. Si es Chile, perfecto. Pero si estoy en otro y tengo esta sociedad chilena entre medio, la verdad que voy a estar sumando un país más al que me quiere sacar una tajada en una potencial ganancia o venta. Y como lo vimos, las tasas no son bajas, son altas. Lo otro, ¿qué pasa? ¿Cómo soy dueño de la estructura en el exterior? Esto es todo un mundo y lo importante acá y el punto clave es que se busque pagar impuestos por los flujos efectivamente recibidos y no por cualquier utilidad devengada por cualquier tipo de compañía abajo, agua abajo en el grupo. Lo que podría pasar esto si se planifica mal y entran a regir las normas que nosotros llamamos de rentas pasivas en Chile o CFC Rules. ¿Ya? Esto opera tanto en Chile como en el ejemplo en Estados Unidos, que tienen sus propias normas y bastante complejas. ¿Qué pasa al segundo nivel que está mostrando ahora Víctor? Además de tener esta estructura, tener que ser eficientes desde un punto de vista de CFC, tenemos que buscar vehículos legales que nos den seguridad y tengan regímenes que funcionen para lo que buscamos. ¿Qué países funcionan? Bueno, esto es un tema aparte y hay para todos los gustos y presupuestos. Nosotros nos hemos dado vuelta al mundo en este tema y hay mucha literatura disponible, en caso que quieran, se las podemos mandar. Aquí en el ejemplo mostramos Canadá, pero podría ser perfectamente cualquier otro. ¿Dónde tener la holding? Ahora aquí se muestra Estados Unidos, ¿cierto? Si es Estados Unidos el lugar donde quiero levantar capital, probablemente este país sirva y sea razonable para poder tener una holding. Y la holding es importante que funcione para todos los países involucrados. Como comentábamos, una holding en Islas Caimán, un asesor americano sí la va a recomendar, pero nosotros, de un punto de vista chileno, no sirve. Genera una serie de complicaciones y potenciales impuestos en Chile en una venta. ¿Dónde y en qué países están las compañías operativas? Es el siguiente nivel. Esto es lógicamente importante para determinar el país de la holding, ya que hay flujos que podemos, como comentaba Víctor, buscar beneficios de los convenios para evitar la doble tributación que existan. Cuando se elige el lugar de la holding, bueno, vienen muchas preguntas. ¿Qué tipo de compañía? Por ejemplo, una LLC, una Corp, si es Estados Unidos, sabiendo que una Corp puede ser más compleja de administrar que una LLC transparente, pero algunos inversionistas las prefieren. En Delaware, en Florida, bueno, en fin, la discusión es larga y hay muchas fórmulas ya aprobadas y nadie tiene que inventar la rueda en esto. Pero el mensaje es que, elegido el país de la holding, se deben buscar estructuras atractivas, eficientes, seguras, pero que en la medida de lo posible sean de fácil mantención, esperando eventuales inversionistas. Por último, ¿qué tengo que considerar a nivel de las compañías operativas en Chile, en Latinoamérica, en Colombia, como vimos en nuestro ejemplo? Uno de los puntos es dónde y cómo estructurar estas compañías. Y esto la verdad que va desde dónde cobrarle a mis clientes hasta dónde y de dónde pagar y realizar cobros intercompañía dentro de mi mismo grupo basado en la normativa de precio de transferencia. No es lo mismo cobrarle desde Chile a un cliente que desde Perú, con todos los impuestos a la renta, impuestos de retención, IVA, etcétera, que siempre están asociados. Otro de los puntos importantes, y con esto cierro, es analizar bien lo que los americanos llaman el footprint, que no es más que analizar dónde se está generando el valor de la compañía y en qué países y entidades legales son las más valiosas del grupo. Esto en algunos negocios se puede manejar para ser eficiente en un éxito. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que hemos visto en la práctica, si tenemos Colombia, Perú, Argentina, Chile abajo de la estructura y vendo y cumplo los umbrales de transferencia indirecta, que en el caso de Colombia, por ejemplo, fue un 20%, en una eventual salida puedo terminar pagando en todos estos países. Y termino pasándole el cheque de mi esperada salida a los fiscos de cada uno de estos países, lo que puede llegar a una tasa totalmente ridícula y poco razonable. Esto se puede manejar, pero se tiene que hacer bien, con cuidado y respetando los derechos de los países que deberán ser los llamados a grabar esa renta. Vamos ahora a... Esto me lo voy a saltar en razón del tiempo. Aquí son varios comentarios que ya abordé en la lámina anterior, pero se los dejamos ahí para que lo revisen. Entonces me voy a las preguntas que debemos hacernos para poder pensar la estructura del futuro. ¿Por qué quiero llegar a otra jurisdicción? Quiero ir a producir, a vender, a buscar financiamiento, a buscar rondas de levantamiento de capital. ¿Dónde va a estar la administración de la compañía? ¿En Chile,
en otro país, en Estados Unidos, en el lugar donde está mi propiedad intelectual, donde están mis inversionistas, donde está el mercado más atractivo, etc. Los flujos, ¿desde dónde y hacia dónde? Por ejemplo, si tengo una estructura en que tengo Perú, Colombia y la holding en Chile, ¿cómo invierto o reinvierto las utilidades del negocio colombiano en Perú, donde quiero poner más fichas? ¿Cómo hago eso desde un punto de vista eficiente sin que me cobren impuestos de retención y al final la tasa efectiva de esos flujos sea totalmente poco razonable? ¿Cómo financio mi expansión? Con recursos propios, voy a levantar capital, una IPO, una SPAC, que decía ahí Víctor, que es un mercado que está muy caliente en Estados Unidos. Voy a buscar un inversionista estratégico con mi plan de internacionalización. Son todas preguntas que hay que hacerse para analizar la estructura adecuada. La salida es importante. ¿Cuándo proyecto un exit? ¿Un exit completo? ¿Un exit parcial? ¿Cómo voy a pensar esa salida? ¿Voy a incorporar a nuevas generaciones, a mis hijos, por ejemplo, en caso que tenga, etcétera? Esperamos no haberlos dejado totalmente confundidos o asustados, pero la idea es mostrarles conceptos generales de estas discusiones estratégicas, pero también aterrizado a temas concretos que vemos a diario, para que puedan simplemente, aquellos que no los tengan familiarizados, tenerlo en RAR y poder incorporarlo en su infinita responsabilidad y desafíos diarios. Estos temas, la mayoría, tienen solución, pero no se puede hacer de un día para otro y nunca muy temprano para tener un plan. A ojos de inversionistas, del fisco, de los que llaman stakeholders en general, tener un plan en este sentido es importante para marcar la hoja de ruta para el futuro, porque eso siempre es una buena idea. Víctor. Así es, gracias Nico. Bueno, vamos a abrir el panel ahora, Paula. Si estás por ahí. Aquí estoy, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Víctor y también Nicolás por súper interesante en realidad la exposición que nos hicieron. Y ahora vamos a conversar con ustedes y también con dos fundadores de startups en distintos niveles de avance de su emprendimiento. Patricio Mancilla, él es cofundador y CEO de Retail Compass, participó activamente en varias instancias vinculadas de emprendimiento y trabajó en el gobierno antes de emprender creando esta herramienta de monitoreo de competitividad de sitios e-commerce que hoy tiene como clientes a varios de los principales retailers desde México hacia el sur, y fue seleccionado hace poco como emprendedor Endeavor, entre otros reconocimientos. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paula? Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Estás acá en Chile o estás en... Sí, acá en Chile, acá en Chile. muy bien. Una de las gracias de la pandemia es que todo el tema de la venta, que antes me llevaba a viajar bastante, la verdad es que se produjo prácticamente a cero, y lo bueno es que las empresas también se acostumbraron un poco a este modelo, entonces eso también facilita de alguna manera el poder desarrollar negocios nuevos, porque ya no implica tener que estar ahí físicamente, o sea, probablemente vuelva, pero ya no a los niveles que probablemente estábamos acostumbrados de antes. Así es. Y también quiero presentarle a que nos va a acompañar en la conversación a Nicolás Yaki, fundador de Sumeria. Su empresa es una plataforma de analítica de comportamiento y conecta empresas y personas en base a la empatía y la compasión al momento de la cobranza, incorporando métricas de tratamiento personalizado y humanizando los puntos de contacto crítico. Nicolás también ha participado en importantes programas de aceleración de emprendimiento. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Qué bueno verlos. Bueno, junto con Víctor y también con Nicolás vamos a seguir la conversación. Tenemos acá algunas preguntas que habíamos preparado para ustedes junto con las que nos han mandado del público. Así que quiero partir como preguntándole a todos un poco si ustedes piensan y desde sus distintas visiones piensan que está internalizada la importancia del tema tributario cuando se conversa sobre la expansión o la internacionalización de un emprendimiento. ¿Es parte de la agenda de los founders? Partamos contigo, Nicolás. ¿Cuál es tu visión? Nicolás. Súper. Te diría que en un inicio hay cosas que solemos pensar que son más importantes. Por ahí lo dijo Víctor al principio, estamos pensando un poquitito más
en cómo está el product market fit, o si es que el producto o el servicio que hemos generado tenemos que tropicalizarlo de alguna manera para que se adapte a la cultura y al lenguaje local. No obstante, siempre es como parte importante de la agenda, porque esto tiene un fin y es relevante entender que para llegar a ese fin vamos a tener que sortear ciertos problemas. Por lo menos en el caso nuestro, la parte de ciberseguridad es súper importante porque los clientes nos fueron exigiendo ciberseguridad a medida que íbamos trabajando con corporativos. Pero hasta que no llegó ese punto, estaba un poco en espera. Por lo tanto, te diría que en un inicio se sabe de la importancia, pero no se aborda como se debería hasta que probablemente llega un punto en el cual ya es completamente necesario. Sí, súper interesante porque en realidad muchas veces uno se topa con los temas así de forma más inesperada. No sé cuál fue tu experiencia, Pato, si nos puedes comentar cómo lo vivieron ustedes, todo este tema de la planificación tributaria cuando se internalizaron. ¿Fue algo que les cayó de sopetón o lo habían pensado? No, la verdad es que al principio, sobre todo, el desafío de una startup tiene que ver mucho con tratar de hacer de todo al mismo tiempo. Entonces, generalmente lo que parece ser más prioritario para el negocio tiene que ver con la operación más que otra cosa. Entonces, de alguna manera nosotros lo que hicimos fue que a medida que empezamos a salir rápidamente para afuera, porque nuestro servicio, su concepción o básicamente su naturaleza permite que no se preste únicamente en Chile, sino poder prestarlo a distancia a otros países como Colombia, Perú, México, Argentina. Entonces, en la práctica, salvo que existiera algún impedimento claro que para poder prestar el servicio, nos dedicamos simplemente a vender y no a planificar mucho tributariamente qué significaría el ya estar presente de forma importante en otros países con la venta. Y hoy día que la venta fuera de Chile es más del 60% de nuestro negocio, claramente empieza a ser más un tema porque nos empezamos a dar cuenta que ya hay una estructura que va permitiendo la posibilidad de poder ser más eficiente en ese sentido. Ahora, yo creo que a todo el mundo le debe pasar de que si es que partió solo, sin financiamiento inicial o con poco financiamiento, el tema tributario no va a ser un tema necesariamente puesto sobre la mesa, por un tema práctico nomás. Pero hoy en día, como decía Víctor, digamos anteriormente, que ya recientemente las startups están recibiendo apoyo financiero inicial fuerte para poder expandirse, eso debiese ser algo encima de la mesa y una oportunidad para poder abordarlo antes de que sea tarde, tal como planteaban. Y en el caso de ustedes, Patricio, decidieron tener la matriz de las operaciones acá en Chile, por lo tanto su base tributaria es acá. Así es, y probablemente nos parecemos mucho a lo que plantea Víctor como la típica empresa startup, digamos, que parte con su operación en Chile. No hemos desarrollado todavía filiales en otros países, no lo hemos requerido todavía, y estamos justamente ahora evaluando la posibilidad de cambiar esa estructura para que nos parezcamos, no sé si necesariamente a lo de la derecha, pero por lo menos algo que nos permita estar más tranquilos, que si seguimos creciendo y se da una instancia ya sea de inversión o de éxito o lo que fuera, estemos mejor preparados y no tengamos que pagar tanto como planteaban. No hay que pagar de más, eso es lo que nos decía Víctor y también Nicolás. Y para ustedes, Víctor, en la experiencia de EY, ¿qué les ha tocado ver cuando se han reunido con founders o qué sé yo? ¿El tema tributario es un tema sobre el cual existe conciencia o es algo que en realidad llega sobre la mesa quizás a veces un poco atrasado? Es un tema sobre el cual existe una conciencia súper genérica, pero que hay varios mitos que hacen que el tema no se trate con la profundidad o con la proyección que necesita. Porque básicamente existe no quiero decir que es un mito, porque es verdad que mientras estoy partiendo en general, tengo pérdida operativa o tengo una pérdida tributaria a lo menos, porque estoy reinvirtiendo toda mi caja y por lo tanto no puedo hablar de utilidades y en general se pagan impuestos sobre las utilidades. El problema, como le decíamos con Nicolás en la presentación, es que cuando ya tú empiezas a mirar a otros países, no solamente existe el riesgo de que ese país te considere un residente fiscal, o sea, hay hipótesis en las cuales, aunque tú no tengas presencia legal en un país, un fisco te puede considerar que igual eres residente fiscal, o sea, partiendo por ahí. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los principales enemigos? Primero, que tengas que pagar impuestos por aumentos de valor no realizados, o sea, que hay una valorización de tu empresa, alguien entre considerando un valor por el cual todavía nadie ha pagado, que en el fondo tiene un valor proyectado, y un fisco te diga, usted va a pagar impuestos sobre esa base, que ahí, digamos, y te deja sin caja, digamos, eso puede, y lo hemos visto que ocurre. Y en segundo lugar,
que si se espera demasiado, también lo mencionamos en la presentación, después llega una estructura en donde no es tan fácil moverla. Una reorganización societaria, como las que veíamos en los diagramas que explicaba Nicolás, de repente pareciera como si fuera mover cajitas y dejar, bueno, una holding en Estados Unidos, una operativa en Colombia, qué sé yo, pero cuando esas cajitas son pesadas, cuando tienen caja, cuando tienen flujo, cuando tienen personal, cuando tienen contratos, compromisos con entidades financieras, etcétera, no es tan fácil moverlas, y de pronto lo que se tienen que tomar decisiones bastante trágicas, en el fondo decir, ya, estoy aquí instalado con una mala estructura, voy a tener que o bien privilegiar el éxito o privilegiar los dividendos, y al final tengo que asumir un costo por un lado para salvar el otro. Cuando eso es algo que si se tiene la conversación a tiempo, podría haberse optimizado, siempre se va a pagar impuestos, digamos, si aquí la idea no es salir, digamos, sin pagar nada, pero hay que pagar algo que sea razonable, una tasa efectiva del 70, del 50 claramente no es razonable. Entonces, por eso está el desafío de hacerse las preguntas correctas. ¿Dónde quiero estar? ¿Por qué quiero estar allá? Y que coinciden con las preguntas que hay que hacerse para internacionalizarse. Finalmente, cuando uno decide tomar el salto, tienen que hacerse las mismas preguntas. Por eso que es parte de la conversación. Y por eso la importancia de irla atajando, digamos, incluso cuando todavía se ve lejana. Esa es yo creo que el principal takeaway que podemos ver de las situaciones que han visto nuestros clientes. Oye, Víctor, y siguiendo contigo, ¿piensas tú que planificar los escenarios tributarios puede considerarse elusivo por parte de las autoridades relevantes como el Servicio de Impuestos Internos o el IRS, por ejemplo? Porque todo este tema de pagar menos suena como de repente, no sé, podría interpretarse o tener su matiz. Sí, claro. En un momento de la presentación aparecía lo que nosotros consideramos uno de los cánones del sistema internacional de tributación, que hoy día está siendo también modificado de forma vertiginosa. Y es que en la medida que la estructura sea consistente con la lógica del negocio, o sea, que uno tenga una razón de negocios para organizarse de cierta manera, y eso sea consistente y sea parte de una planificación que vaya de la mano con la planificación financiera, con la planificación del negocio, entonces uno tiene derecho a optar por el camino menos gravoso. O sea, uno no tiene por qué optar por un camino en donde pague más si es que el propio ordenamiento jurídico ofrece alternativas de configuración razonables. Entonces, pero para eso tiene que tenerse la conversación a tiempo de manera que uno no esté improvisando. De hecho, hay mucho más riesgo de que un fisco considere que se está haciendo ilusión cuando se está improvisando una estructura en el fondo para salir de la tasa del 70, por ejemplo. De repente hago algo, y como lo hago improvisado, como lo hago cuando ya tengo hechos consumados, entonces eso tiene mucho más riesgo que el fisco diga, usted se está dando esta vuelta simplemente porque no quiere pagar impuestos. Entonces, es una línea delgada, pero siempre lo que manda, si uno está amparado por la lógica del negocio, y por supuesto parámetros de razonabilidad, digamos, o sea, pagar impuestos, pero no en demasía, en general no hay mayor riesgo de que ningún fisco considere que algo pueda ser elusivo en absoluto. Súper claro. Una pregunta para Patricio. Patricio, Retail Compass es un SaaS, ¿no es cierto? Un Software as a Service. Y como tú nos comentabas, no tuviste en el fondo para salir a vender fuera, no tuviste que realmente iniciar operaciones quizás en otros países de la manera en que sí lo tienen que hacer otras empresas que necesitan abrir sucursales y tienen un negocio también más relacionado con lo físico. Entonces, en el caso de ustedes puntual, que había también una pregunta ahí entre el público, que es una startup tecnológica también. ¿Cuál, en el fondo, piensas tú que es el camino que ustedes debieran tomar? Porque yo creo que hay muchos emprendimientos como el de ustedes, con esa realidad. Sí, nosotros en particular somos un SaaS, pero B2B, o sea, business to business. Y trabajamos con empresas en general grandes que ya tienen una operación montada para poder pagarle a extranjeros. Entonces, en ese sentido, hay una particularidad de nuestro negocio que es que cuando nos enfrentamos a la situación de generar un contrato y pago, etcétera, en general con estos países, corrígeme Víctor si estoy equivocado, pero tenemos tratados de doble tributación que permiten, si es que hay una retención de por medio eventualmente, aprovecharla igual para el pago de impuestos acá. Entonces, estrictamente no nos afectaba tanto poder mantener la estructura que teníamos de estar en Chile y no tener que generar, digamos, entidades independientes o dependientes de la matriz de Chile en los países donde estamos operando. Esa no necesariamente es la realidad de todos.
¿ah? En general, un software as a service, si está pensado más en B2C, a consumidor final o empresas más chicas, no necesariamente esas empresas van a estar habilitadas para poder pagarle a una persona afuera, y seguramente te van a exigir estar constituidos localmente. Nos pasó más de un par de veces y al final, con la tratativa interna, logramos negociar que efectivamente nos pagaran igual, pero a medida que uno va creciendo, necesariamente nos vamos a ir encontrando seguramente con esa situación donde ya la necesidad de estar allá va a ser mayor, no solamente para vender, sino que si ya quiero instalar por ejemplo, una célula comercial, si quiero contratar gente, si quiero tener gente, digamos, que esté 100% dedicada al negocio desde esos países, ya voy a necesitar, a pesar de que hoy día existen servicios que te permiten hacer outsourcing de esas cosas, estar constituido localmente para empezar a administrar todo ese negocio en cada una de esas zonas. Entonces, ahí donde ya empieza la pregunta más de fondo, que es un poco lo que plantea Víctor. ¿Qué es lo que me conviene de cara a cómo mi negocio está evolucionando? Nosotros en un principio pensábamos expandirnos rápido, pero hoy por hoy tenemos mucha más información respecto de qué países realmente estamos atendiendo, dónde están nuestros focos, hacia dónde quisiéramos expandirnos posteriormente. Entonces, con esa información lo importante es ponerla en función del negocio y decir, ok, tributariamente hablando, ¿qué es funcional a lo que hemos aprendido y hacia dónde queremos llevar el negocio para adelante? Y si me permite súper claro. Perdona, Víctor, ¿tú querías comentar algo? Sí, un comentario que, ojo que ahí se puede hacer harto doble clic, y este es un súper buen ejemplo el que dice Patricio, en donde tú dices, bueno, yo hago coro y tengo red de tratado hasta ahora y puedo estar tranquilo. Sin embargo, en esos pagos que están haciendo, viene todo el valor agregado que tú estás prestando. En una estructura más sofisticada, donde tengas varios países, donde no te va a ser tan eficiente que unos tengan tratados y otros no, de pronto lo que te va a pasar es que va a ser más eficiente tener una sociedad que tenga la propiedad intelectual y que le cobre la regalía a tus entidades locales, donde está todo el valor agregado, y que las que le facturan, digamos, las que están operativas, en el fondo, remitan a la matriz más bien lo que se remunera por las funciones de menor valor agregado, y que los flujos donde se concentra el valor agregado, esos sí estén organizados para que la estructura de tratado sea eficiente. De alguna manera, así tú puedes separar, por así decirlo, las funciones, que de hecho todo el análisis de precio de transferencia es un análisis sobre funciones, para que realmente pagues impuestos, no solamente sobre efectivamente el valor agregado, y que además esos impuestos los puedas acreditar en la jurisdicción donde están los founders, digamos. Porque muchos de estos impuestos que tú pagas, entre medio, si todos los flujos va todo mezclado, puede que parte de esos impuestos no los puedas acreditar. Entonces estás, en el fondo, generando una situación que no tiene sentido. Que por el hecho de que no está firmado un papel con un país, en el fondo no puedas, tengas que tributar de más en circunstancias que tú podrías racionalizar, digamos, esos flujos sin que eso, como decía Paola, sea ilusión, sino que simplemente tú estás sincerando cuáles son los pagos donde viene envuelto el valor agregado, por así decirlo, y cuáles son otras funciones de menor valor agregado. Entonces, esos son ya discusiones para un nivel de crecimiento un poquito mayor, pero que si no tienes la estructura para poder generarla, una vez que llegas ahí, puede ser otra vez carísimo. Oye, Víctor, perdona, perdona, Paula, si nos puedes comentar en qué países de Latinoamérica tenemos o no tenemos, en la lista más corta, tratados de doble tributación. Bueno, básicamente con casi toda Latinoamérica hay tratados, con las jurisdicciones más grandes, con Colombia, con Perú, con Argentina, con Brasil, tenemos con Ecuador, y más al norte con México. En general es la gran mayoría. Chile en ese sentido tiene una buena red de tratados. Me quiero agarrar una pregunta que hizo alguien de por qué no era recomendar los paraísos fiscales, y que tiene que ver con lo que tú me preguntas, Paula. Básicamente, cuando tú operas a través de un paraíso fiscal, al menos desde el punto de vista chileno, esa red de tratados se corta. Es decir, si tú pasas por un paraíso fiscal, un flujo, un dividendo, un pago, lo que normalmente te va a ocurrir es que el fisco chileno te va a dejar reconocer los impuestos que se pagaron afuera si pasas a través de esa jurisdicción, te va a gatillar una serie de presunciones, además que va a tener que derrotar. En definitiva, la legislación chilena no mira bien los paraísos fiscales, lo cual hace que en muchos casos sea ineficiente que, digamos, la estructura pase por ahí. Va a dejar mucha plata en la calle solamente porque tenías una cajita en Caimán, a pesar de que a los gringos les encanta. Pero en el fondo parte del tema también es mostrarle a esos inversionistas que existen otras estructuras que a ellos los van a dejar exactamente igual que si se invirtiera de Caimán, pero que no va a tener problema para ti
en el fondo de no perder tu red de acreditación de impuestos sobre el hecho de pasar por un paraíso fiscal. Hay temas de exit también y de ganancia de capital que son más técnicos, pero en el fondo, en general, no es buena idea armarse a través de paraísos fiscales, en Chile por lo menos. Excelente. Patricio tenía también un comentario que hacernos con respecto a No, este. más dirigente lo anterior, que nosotros la estructura también la pensamos siempre en Latinoamérica hispana, pero claramente si uno piensa, por ejemplo, en países que están cerca, pero que son en la práctica casi continentes distintos como Brasil, ahí la estructura es totalmente distinta. O sea, nosotros no podríamos, o sea, a priori podríamos eventualmente plantearnos encontrar algunos clientes y empezar a trabajar operativamente con Brasil. Lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo ahora, pero muy preliminarmente. Pero claro, si uno quiere realmente desarrollarse o tomarse más en serio esos mercados en términos de crecimiento, claramente uno necesita una estructura distinta a la simplificada que de alguna manera estamos conversando. No, Brasil es un animal, pero terrible desde el punto de vista tributario. Hay que meterse con cuidado. Hoy una pregunta para Nicolás. Nicolás, tú tienes experiencia también no solamente como emprendedor, sino que en aceleradoras. ¿Cómo crees que las startups que recién están partiendo, y está también lo uno con una pregunta que teníamos ahí de ¿cómo se llama?, nuestra audiencia, de Alex Siles, ¿cómo crees que las startups que recién comienzan deberían proyectar sus desafíos en este tema? ¿Piensas que es efectivo, que nunca es demasiado pronto? Aquí tenemos la pregunta de Alex que decía, ¿cómo establezco mi estrategia de exit? Y dentro de eso, ¿cómo también el tema tributario juega un rol? ¿Cuál es tu visión, Nicolás? Coincido con esa pregunta, que nunca es demasiado pronto. Lo he escuchado de otros emprendedores también, que tener un mindset global desde el día uno es una muy buena idea, es una muy buena ventaja, porque en el fondo te prepara desde todos los ámbitos para asegurar de que puedas tener ese crecimiento, desde un punto de vista tecnológico, en que quizás la arquitectura de tu negocio pueda soportar la operación, desde el punto de vista del personal, de cómo vas a ir configurando el crecimiento de tu equipo y qué piezas van a hacer más sentido en distintas partes. Por lo tanto, te diría que es algo de lo que sí se habla en los programas de aceleración. A mí en lo particular me tocó hacer 3 programas, bastante distintos unos de otros. El primero fue uno en Puerto Rico, uno muy entretenido y muy bueno, se llama Parallel 18. Ahí nos hablaron muchísimos temas tributarios y muchísimos temas de cómo configurar un poco esta estrategia, porque es una conversación que uno sí o sí tiene que saber manejar cuando va a estar conversando con inversionistas. O si no, básicamente no va a poder tener algunas de las respuestas que ellos esperan, ya que normalmente son los founders los que llevan la visión a largo plazo del negocio. Entonces van a tener que tener alguno de ese roadmap. Por el otro lado, un programa de aceleración en México que se llama Mass Challenge, que también tocaba algunos de estos tópicos. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer los primeros acercamientos y conversar con nuestros posibles clientes, con algunos leads que a nosotros nos interesaba tener en un futuro. Y le preguntamos directamente a ellos que qué les quedaba más fácil. Y ellos nos dijeron efectivamente cuál era la forma que a ellos les quedaba más fácil operar con nosotros. Por lo tanto, decidimos seguir ese camino y fue armar una sociedad en cada país con una empresa madre, una C Corp en Delaware. Eso fue lo que le quedaba más fácil a los inversionistas que íbamos conversando y era lo que le quedaba más fácil también a las empresas con las que nosotros trabajamos, que principalmente son bancos, retail, empresas del rubro financiero. Por lo tanto, te diría que efectivamente nunca es demasiado temprano y esa mentalidad, no solamente desde el punto de vista tributario o de la internacionalización, sino desde el negocio completo, es muy bueno tener ese mindset desde el día 1. Súper, excelente respuesta y creo yo, y además nos lleva a otra pregunta que teníamos del público de Pablo Cataggio, que dice, ¿qué diferencia hay entre tener la holding en Estados Unidos, como el caso de Nicolás, que la tiene en Delaware, o en el Reino Unido, en UK? No sé si ahí de pronto Víctor o Nicolás nos pueden comentar con respecto a esa pregunta puntual, que está buena. La respuesta tenía que primero preguntarle, muéstrame el negocio. Ahora, en general, de un punto de vista así súper básico, obviamente la mayoría del financiamiento te va a llegar desde Estados Unidos, incluso inversionistas no norteamericanos van a querer, digamos, entrar en una estructura
conocía. Delaware no solamente es un tema tributario, es un tema de eficiencia, es un tema de una jurisdicción que los inversionistas conocen, sino que además Delaware es de los países que tiene el mejor sistema de solución de controversias del mundo. O sea, los jueces y los árbitros de Delaware son conocidos a nivel mundial por ser un lugar donde la resolución de conflictos realmente es extraordinaria. Entonces, no solamente un tema tributario, Delaware tiene varias franquicias, tiene varias extensiones a nivel estatal desde el punto de vista de Estados Unidos, pero básicamente es un tema de certeza jurídica, es un tema de conocimiento. Ahora, desde UK, por supuesto, también se puede montar. UK también tiene varias ventajas fiscales para no residentes. No hay un manual de cortapalos, digamos. O sea, en el fondo todo hay que modelarlo de acuerdo a lo que es el negocio, pero normalmente si tú estás pensando en un financiamiento, digamos, de venture capital ya pensando, digamos, en tickets importantes, en general, lo que va a ocurrir es que el inversionista va a estar más cómodo entrando en Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora, pero en UK también ocurre, o sea, sin ninguna duda. Buenísimo. Hoy para los founders, porque ya creo que tenemos que ir terminando, hay un montón de preguntas que han ingresado ahora último, en todo caso, que tienen que ver mucho con lo que hemos estado conversando todo este rato, que al principio cuando se parte, las prioridades parece que están en otros temas y en realidad el cuándo es siempre la mayor interrogante, pero entendiendo que no existe, yo creo, como decía Víctor recién, una respuesta única, depende mucho de cada uno de los negocios. Hay una pregunta interesante de Sebastián Antimán que me gustaría hacerle a los founders, que es: ¿qué libros recomiendan en relación a los temas de exit? Y obviamente que estamos hablando ahora también de planificación y planificación tributaria, obviamente, que podrían ser de utilidad. Bueno, no sé, también quizás Víctor tiene algunos, pero no sé si ustedes como los fundadores tienen alguna recomendación para los que están recién partiendo. Mira, al menos desde mi perspectiva, yo no conozco particularmente ningún libro que hable específicamente sobre esto. Yo siempre he creído más bien que la mejor manera de pensar en un éxito es que tu negocio le vaya bien, ¿ya? Y enfocarse fundamentalmente que el negocio crezca, que aproveche sus oportunidades y de alguna manera el mantenerse en ese track va a traer tarde o temprano, digamos, la oportunidad que eventualmente compense eso, si que eso es lo que estás buscando, ¿no? Así que te podría recomendar libros, pero no necesariamente en el track digamos, de optimización tributaria, sino más bien de cómo hacer que tu negocio siga creciendo, cómo de alguna manera enfocarte en hacer lo que creo es más valioso, que el negocio realmente siga evolucionando y eso que te vista de alguna manera eventualmente para un éxito posterior. Bueno, ya, pues tírate el libro. Yo estoy con Pato totalmente ahí, que hay que también tener la mente en el presente y aprender a disfrutar el proceso y no solamente estar leyendo de cómo llegar al final. Así que no sé si tengo algún libro exclusivo para la parte final. Hay muchos libros entretenidos para el proceso, para la parte del medio, que te pueden ayudar a escuchar historias y empatizar y quizás sí entender que hay algunos errores que pueden costar muy caro, al menos que los atendamos ahora. Pero para la parte final no sé si tengo alguno así como preciso. Bueno, la verdad es que por lo menos en Chile de este tema no se ha escrito prácticamente nada. O sea, es decir, si uno piensa en inversiones chilenas saliendo al exterior, un outbound, como se dice, y todo lo que es, o sea, como desde la óptica de lo que es una startup, de lo que es un emprendimiento, de lo que es un aterrizaje afuera, básicamente hay muy poco conocimiento. Ustedes lo googlean, no les va a salir casi nada. Los textos que hay en inglés son todos súper técnicos o pensados digamos, de países exportadores de capital, entonces es difícil encontrarlo. Lo importante es tener buenas conversaciones, en el fondo ojalá al inicio para ir, digamos, adecuando la estructura a la lógica del negocio. Esa es la que queda. Como decía, no hay un manual de cortapalo. En todo caso, si me permites el aviso, Paula, todas las preguntas que no hemos alcanzado a responder, las vamos a responder por correo, ¿eh? Y de hecho después, si les interesa seguir profundizando en alguno de los temas, escríbanos. No sé, ahí Paula o alguno de los organizadores, si pueden dejar mi correo o algún otro correo donde podamos recibir más consultas. Nosotros felices, nos interesa muchísimo que este tema se divulgue, digamos, porque creo que mientras antes muchísimo mejor, claro. Sí, están todos los expertos, tanto Nicolás como Víctor,
EY a disposición de los emprendedores, es un área que, como comentaba Víctor, quieren reforzar, así que comuníquense a través del email que les llegó la invitación, y como dicen ahí, vamos a ir respondiendo las preguntas que quedan en el tintero, que en todo caso son todas más o menos en la misma línea de lo que ya hemos conversado, pero sí creo que hay una oportunidad de un libro que lo pueden tomar, o un manual que sería interesante contar un poco más, ya que hay tanta interés y en el fondo casística nueva con respecto al emprendimiento en Chile y los casos de éxito de los últimos unicornios, que podría ser súper interesante que EY nos iluminara un poquito más con algún manual de cortapalos. Yo creo que los founders estarían felices. Así que ahí hay una oportunidad también, yo creo, para ustedes. Ahora, bueno, yo creo que ya estamos en la hora, así que Sí, Paula, lo que pasa es por ahí, importante. disculpa que te interrumpa, me está diciendo por interno que parece que el correo de donde le llegó la invitación puede que sea una cuenta que no recibe correos, así que si me permiten, Coméntanos tú, ¿no? sí, mira, aquí estoy compartiendo mi pantalla porque le puse así a mano mi correo Perfecto. por si lo quieren copiar, Anotar. ¿ya? O sáquenle una foto, ahí mira, se me fue una mayúscula, todo con minúscula por si acaso, ¿ya? Eso es mi correo por lo menos, si alguien necesita, nos quedaron varias preguntas, aquí como pueden ver, llegaron hasta ahí, se nos acaba el tiempo, así que feliz de poder contestar cualquier inquietud. Excelente, yo creo que bueno, como veíamos ya se nos acaba el tiempo. No sé si tienen alguno de ustedes algún comentario final antes de despedirnos. No sé, Nicolás, Pato, algún consejo más que quisieran compartir con los founders que nos escuchan. Yo diría así brevemente que puede que a uno lo abrume cuando uno está partiendo, porque veo que hay estas preguntas también de fundadores que están en una etapa mucho más temprana, que uno lo abrume la cantidad de cosas de las cuales uno tendrá que ocuparse. ¿Ah? Y lo que les puedo decir por conocimiento de causa es que todas esas cosas se van abordando en el día a día y uno tiene que ir tomándolo, digamos, con cierta tranquilidad y distancia, porque al final nada de esto va a evitar que el negocio siga creciendo. Uno va a ir tomando las cosas a medida que vayan saliendo y eso realmente funciona bien, pero cuando uno planifica con anterioridad qué cosas son críticas y las puede abordar antes que después, generalmente funcionan para bien. ¿Ah? No, en nuestro caso, al menos, por lo que ya mencionaba anteriormente, no ha sido hasta ahora un tema tan crítico, pero sí hoy día vemos que es cada vez más crítico de cara a seguir creciendo y por eso creo que es el momento de tomarlo. Y en ese sentido hay que estar con los ojos y la oreja bien atentas, digamos, para ir viendo qué es lo que más te va apretando en cada minuto, pero no abrumarse ex ante con un montón de cosas que seguramente no van a venir todas juntas, van a ir tomándose a una o en el tiempo, y eso es lo que permite de alguna manera también de que tengan posibilidades de éxito, si no, hasta al contrario, sería como imposible para alguien tratar de partir una empresa si es que todo cayera de cajón, y sobre todo que hoy en día, como nunca, creo existen oportunidades para poder apalancarse o apoyarse en expertos de distintas materias para justamente ayudar en ese proceso. Hace 6, 7 años, la verdad es que el conocimiento sobre esto era mucho más reducido y hoy día hay experiencia, hay casos, hay mucha más información disponible que nos permite estar más tranquilos de que si nos pasa, no vamos a ser los primeros ni vamos a pagar, por decirlo de alguna manera, el noviciado por hacerlo. Qué buena visión, porque ustedes, a diferencia del caso de Sumeria, ¿ustedes cuántos años llevan en el Llevamos 7 años ya operando. Harto tiempo, y recién ahora están viendo un poquito con mayor sofisticación cuál es el modelo tributario que quieren seguir, ¿no es cierto? En el caso de Sumeria, Nicolás, ¿ustedes cuánto tiempo llevan operando? Llevamos 5 años y desde el día que partimos, básicamente decidimos poner un pequeño freno porque se siente que la operación te consume y que uno muchas veces está debajo del agua y está tratando de remar para salir a agarrar oxígeno. El problema está que si es que uno no logra a veces pararse un segundo y le cuesta mucho mirar hacia adelante y ver por qué lado puede haber una isla para tratar de remar en ese sentido. Entonces, ese sería mi consejo, que hay veces que sí es bueno parar y pensar un poquitito y entender dónde hay una isla cercana para empezar a remar en esa dirección, y eso sería un poquitito de que tratemos de ponerlo en la visión un poco de lo que queremos lograr.
Bueno, ¿y ustedes cuándo se definieron, por ejemplo, por abrir la holding en Delaware? ¿Hace cuánto tiempo? Fue desde el principio, porque el principio. pensábamos que probablemente iban a haber levantamientos de capital y entendíamos que también iban a haber diferencias tributarias y parecería ser que por la naturaleza de nuestro negocio iba a ser necesario tener varias sociedades por la buena onda de otros founders que nos pudieron traspasar su experiencia que habían vivido cosas similares. Así que decidimos un poco seguir ese trayecto también. Lo hicieron bastante tempranamente. Aquí tenemos también dos casos distintos, bueno, dos modelos de negocio distintos, los dos muy exitosos, así que en realidad importante quizás el análisis caso a caso finalmente, ¿no? Que creo que podría ser también un takeaway. Bueno, ahora sí, ya estamos en el tiempo, me imagino que apuntaron el email de Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nada, me despido. Gracias también a los panelistas, muy interesante la conversación. Gracias, súper bueno la instancia. Chao, que estén muy Bravo. bien. Gracias a Chao, todos. un gusto. Chao, gracias a ustedes. Chao.